Buenas tardes. Bueno, como les comenté, mi nombre es Patricia Maggio, soy médica neumonóloga del Sanatorio Güemes, trabajo en el servicio de sueño y vamos a seguir con la segunda parte de la clase sobre trastornos del sueño. Bueno, esta es la clasificación que habíamos visto, la tercera clasificación internacional de los trastornos del sueño. En la clase pasada hablamos sobre insomnio, trastornos respiratorios durante el sueño, y ahora vamos a tocar los otros temas. Bueno, la somnolencia diurna o excesiva somnolencia diurna es otra de las patologías que tiene menos frecuencia que las anteriores, como habíamos visto, que es del 0,2 al 2,6 por 1000 habitantes. Hay muchas causas de excesiva somnolencia diurna, digamos que va desde endocrinopatía, como el hipotiroidismo, desórdenes, trastornos neurológicos, psiquiátricos, consumo de drogas, alcohol, medicación, como habíamos visto, benzodiazepinas, por ejemplo. Y después otros trastornos relacionados con el sueño, como alteraciones del ritmo circadiano, como el jet lag, adelanto de fase o retraso de fase, o los trabajadores por turnos, la deprivación crónica del sueño, y los desórdenes primarios del sueño, como los eventos obstructivos, que ya vimos la clase pasada, el síndrome de piernas inquietas, los movimientos periódicos de los miembros inferiores o superiores, narcolepsia y otras hipersomnias. Ahora vamos a hablar de justamente este tipo de desórdenes primarios que generan hipersomnia o excesiva somnolencia diurna. Dentro de estas tenemos las manifestaciones anómalas del sueño REM. Dentro de estas tenemos la cataplejía, que es la pérdida repentina del movimiento, digamos, voluntario de los músculos, con persistencia de la conciencia. La persona, digamos, pierde total o parcialmente el control voluntario haciendo alguna actividad, porque por eso se dice que el sueño REM irrumpe en la vigilia. Después tenemos la parálisis del sueño. Esto dura unos segundos a minutos y la persona está consciente de esto. La parálisis del sueño, la persona, digamos, se despertó, el paciente se despertó, pero no puede movilizar los miembros, tiene parálisis muscular, como pasa en el sueño REM, y esto, digamos, trae también una sensación de angustia, a veces de disnea, que molesta mucho al paciente, aunque en realidad no hay alteración del centro respiratorio en esta patología. Y como tercero tenemos las alucinaciones hipnagógicas, que pueden pasar cuando el paciente se duerme, o hipnopómpicas cuando el paciente se despierta, o sueños vívidos, que también le llaman. O sea, acá el paciente está soñando, pero vive su sueño. Por eso muchas veces le pega al acompañante o termina el paciente lastimado o el acompañante lastimado, porque en realidad ellos confunden los sueños con la realidad y no lo pueden distinguir. Estas patologías son poco frecuentes, pero si realmente traen trastornos, digamos, se pueden tratar con antidepresivos tricíclicos, como la clomipramina, o inhibidores selectivos de la reabsorción de serotonina, como la fluoxetina o la venlafaxina. Estos medicamentos hay que tener en cuenta que, bueno, como toda medicación psiquiátrica, no se puede suspender bruscamente, tiene también efectos colaterales, y digamos, hay que estar controlando al paciente estrictamente. Una gran, digamos, patología dentro de este grupo es la narcolepsia. Es un trastorno neurológico del sueño REM también, digamos, que irrumpe en la vigilia. O sea, la persona tiene estos ataques de sueño repentinos mientras está haciendo alguna actividad. Tiene una frecuencia entre 1 y 2000,
en una en 2.000 personas, generalmente son idiopáticas, se observa una disminución de las hipocritinas o lexinas, que habíamos dicho que son hormonas relacionadas con la vigilia, están disminuidas en el líquido cefalorraquídeo, y esto afecta el control sueño-vigilia. Pueden tener causa multifactorial, digamos, puede llegar a ser, o sea, autoinmune o neurodegenerativo, hereditarias. También se han visto después de infecciones por estreptococo, por ejemplo, o después de alguna vacuna, la gripe, por ejemplo, cuando fue la vacuna del H1N1. Tienen antecedentes familiares, hay predisposición genética, puede aparecer a cualquier edad, pero predomina en la adolescencia, y por más que tienen excesiva somnolencia diurno, su sueño nocturno es de mala calidad, pueden tener insomnio, tienen sueño fragmentado, digamos, pueden tener cataplejía, la mayoría de los pacientes con narcolepsia, y algo característico es que tienen siestas reparadoras. Aquí les damos, son siestas de 5 a 45 minutos que les sirven para mejorar esa sintomatología de sueño, digamos. Son sueños, se les llaman siestas reparadoras. Entonces, estos ataques de sueños inesperados, irresistibles, que ocurren durante el día y en plena actividad, típicos de la narcolepsia, se pueden dar también juntos con otras alteraciones del sueño REM, como las que vimos antes, que es la cataplejía, la parálisis del sueño, las alucinaciones hipnagógicas o sueños vívidos, o sea, se pueden dar en conjunto. O sea, en los pacientes narcolépticos pueden tener casi todas las patologías del sueño, como fragmentación del sueño, tienen excesiva somnolencia diurna, pueden tener movimientos perídicos en los miembros inferiores, pueden tener piernas inquietas, parasomnias, SAOS, obesidad, cefaleas, déficit de atención y accidentes por digamos, este mal dormir que tiene. ¿Cómo se estudia la excesiva somnolencia diurna? Bueno, como todos estos trastornos, es muy importante el interrogatorio, la entrevista clínica, para ver los signos y síntomas, para ver por qué es si esta alteración del sueño, esta falta de sueño, ver si hay historia familiar, digamos, que se da en estas patologías, se hacen escalas de somnolencia, como el Epworth, y en forma objetiva se los estudia con polisomnografía. En el caso de la narcolepsia se estudia con una polisomnografía nocturna, y también al otro día se le hace el test de latencias múltiples, que son, digamos, evaluarlo 4 o 5 siestas, y ver cuánto tiempo tardan en hacer el sueño REM. Son pacientes que rápidamente entran en sueño REM cuando se duermen. Acá hay un ejemplo donde arriba tenemos una polisomnografía de toda la noche, un hipnograma, digamos, normal, donde la primera mitad de la noche predomina el sueño lento, y en la segunda el sueño REM, y digamos, se tarda alrededor de 2 horas, entre 90 a 120 minutos en llegar al primer sueño REM. En cambio, en esta otra tenemos donde rápidamente de la vigilia pasa el sueño REM y no hizo las etapas de sueño lento. Esto es característica de la narcolepsia. El tratamiento es complejo porque no hay un tratamiento, digamos, de base, sino el tratamiento es controlar los síntomas. Es importante modificar los horarios de trabajo de la escuela, porque como son pacientes que se despiertan tarde, que duermen mal, entonces tratar de no tener clases temprano, turnos en la mañana tempranos o turnos nocturnos, o sea, hacer una higiene del sueño adecuado. Es importante que tomen siestas cortas y reparadoras, como dijimos, de 15 a 20 minutos, para evitar, digamos, esa privación del sueño. Que
pueden tomar, digamos, cantidades moderadas de cafeína o de estimulantes, pero evitarlos después de las 18 para evitar después tener insomnio. Hay que evitar que operen vehículos o máquinas que, digamos, puedan dañarse ellos o a otras personas por ataques repentinos de sueño. O sea, esto hay que evitarlo, o deben estar controlados cuando hacen este tipo de tareas. Y evitar la suspensión abrupta de medicamentos. El tratamiento, lo que tenemos en nuestro país es el modafinilo o el armodafinilo. Es un tratamiento, como dijimos, sintomático y tiene muchos efectos adversos, como cardiovasculares, hay palpitaciones, temblores, ansiedad. Después el tratamiento para la tetraplegia, como vimos, de la fascina. Y después hay medicamentos que no están todavía en Argentina, pero sí en otros países, como el pitolisant o el solriamfetol, que tienen menos efectos adversos que los anteriores. Y por supuesto el tratamiento conductivo-conductual que vimos antes. Digamos, pasando a otro tema, también que genera excesiva somnolencia diurna, es la deprivación crónica de sueño o sueño insuficiente. Acá es lo que tenemos que justamente investigar con el interrogatorio, donde son pacientes que tienen sueño, pero porque duermen poco. Entonces es importante el diario de sueño, calcular las horas de sueño, investigar todo esto. Duermen menos horas de las que necesitan para reponerse y por lo tanto tienen excesivo sueño, pero si realmente las durmieran, no tendrían esta patología. Entonces, acá volvemos de nuevo al tratamiento de la higiene del sueño, mantener una hora irregular de sueño vigilia, evitar la pérdida intencional del sueño, tratar de dormir por lo menos 7 horas, hacer siestas o pausas, evitar estimulantes, pantallas, ejercicio físico o tabaco en horas ya vespertinas. Otro de los grandes temas es la actividad motora durante el sueño. Dentro de esto tenemos las piernas inquietas o el síndrome de piernas inquietas y el movimiento periódico de las extremidades, que se puede dar de un 10 al 20% de la población. El síndrome de piernas inquietas, también llamado enfermedad de Willis-Egbon por las personas que lo describieron. Es un trastorno sensitivo motor muy desagradable porque son parestesias, son calambres que la obligan a la persona a movilizar sus piernas permanentemente porque el movimiento disminuye ese dolor desagradable. En cambio el reposo o la inactividad lo aumenta. Se alivia con el movimiento, como dijimos. Tiene un ritmo circadiano, o sea que generalmente se da más en el atardecer o vespertino, y estos síntomas no pueden ser explicados por otra causa. Tiene una prevalencia del 4 al 14%, predomina en mujeres y aumenta con la edad. Generalmente el trastorno, el 80% es idiopático, pueden haber factores genéticos y hereditarios. Hay una disfunción dopaminérgica, un bloqueo dopaminérgico a nivel del sistema nervioso central que altera las vías sensitivas medulares y genera esta hiperexcitabilidad motora. También se ha encontrado que hay una disfunción en el transporte de hierro en el sistema nervioso central, o sea, hay déficit de hierro que atraviesa la barrera hematoencefálica. Puede haber concentraciones de ferritina normal en sangre, o concentraciones de hierro normal en sangre, pero a nivel de líquido cefalorraquídeo la ferritina está disminuida. Y el hierro en el sistema nervioso central interviene en el transporte y en los receptores de la dopamina. Por lo tanto, esto es importante chequearlo en los pacientes. El dosaje de ferritina, de hierro en sangre.
Y otras patologías pueden generar también el síndrome de piernas inquietas en un 20%. Se ha visto que puede estar presente en la artritis reumatoidea, en la diabetes, en patología tiroidea, déficit de magnesio, enfermedad celíaca y aquellas enfermedades que tienen algún trastorno en el metabolismo férrico, como la anemia, insuficiencia renal, pacientes en diálisis. Hay otros fármacos, hay fármacos como los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, los antihistamínicos, algunos neurolépticos que están, digamos, relacionados con, que pueden producir síndrome de piernas inquietas, y también hay enfermedades neurológicas que están relacionadas como la enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, polineuropatía. El diagnóstico es clínico. Acá el paciente refiere los síntomas, no necesitamos hacerle digamos, mucho test objetivo, puede hacerse un test de inmovilización o una antigrafía, pero con digamos, con el interrogatorio uno puede hacer el diagnóstico. No es necesario hacerle una polisomnografía porque los síntomas te aparecen durante el día. Sí, digamos, cuando el síndrome de piernas inquietas se presenta junto al movimiento periódico de las extremidades, sí, eso lo podemos pesquisar en la polisomnografía porque el movimiento periódico de las extremidades se da cuando el paciente está dormido. Es importante, como les dije antes, medir la ferritina cuando tienen, digamos, un nivel menor a 45 o 50 microgramos por decilitro. Hay que hacerle suplemento de hierro a estos pacientes. Y también cuando el porcentaje de transferina es menor al 20%, también es patológico. Hay que diferenciarlo de otras patologías que generan sintomatología semejante, como los calambres, el éxtasis venoso, el disconfort postural. Otra patología es, como dijimos, los movimientos periódicos de las extremidades, que puede ser tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Estos aparecen durante el sueño, por eso esa es la diferencia con el síndrome de piernas inquietas, donde acá para hacer este diagnóstico de los movimientos periódicos de las extremidades sí es muy importante la polisomnografía, porque a veces el paciente no, o sea, lo tiene durante el sueño, pero no lo refiere, no sabe que lo tiene, salvo que lo vea su acompañante, y sí tiene sintomatología de excesiva somnolencia diurna, de fragmentación del sueño, alteraciones como los microdespertares, generan activación autonómica, pueden tener hipertensión, no, arritmia. No son percibidos por la persona como habíamos dicho. El diagnóstico sí, en este caso es polisomnográfico, tiene una prevalencia de un 10%, predomina también en mujeres, se puede dar en el embarazo y en la menopausia, o en pacientes que toman antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la venlafaxina, pueden también aumentar, digamos, el riesgo de presentar esta patología. El tratamiento de las formas leves, vamos a tratar de hacer elongación muscular, poner frío, poner calor, que puede esto mejorar la sintomatología, acupuntura, evitar alcohol o cafeína, y cuando el hierro, como hemos dicho, es menor a 50 microgramos por decilitro, hacer suplemento de hierro, vía oral, más vitamina C, o también hacer hierro endovenoso en algunos casos. Cuando las formas son moderadas o severas, se pueden tratar con agonistas dopaminérgicos como el pramipexol, con opiáceos, con gabapentina o pregabalina. Pero bueno, son todos tratamientos sintomáticos y que a veces mejoran y después tienen un rebote. Pasando a otro grupo de trastornos del sueño, tenemos las parasomnias, que bueno, son conductas
irregulares del sueño que aparecen o en el sueño REM o en el sueño no REM, como habíamos visto eh, al principio en la clase pasada. Son eventos físicos o experiencias indeseables que se producen en el inicio, en el mantenimiento o al final del sueño. Son más frecuentes en la infancia, pueden o no alterar la calidad del sueño o la cantidad del sueño, y entonces tenemos los trastornos del despertar en el sueño lento profundo o no REM, y las asociadas al sueño REM y otras. Con respecto, para tener, digamos, un pantallazo de todas, las parasomnias del sueño no REM son 3: despertar confusional, terror nocturno y el sonambulismo. Del sueño REM, o sea, estas se van a producir en la primera mitad de la noche. Del sueño REM, que se van a producir en la segunda mitad de la noche. Las parasomnias son las pesadillas, las parálisis del sueño, los trastornos del comportamiento. Y otras, digamos, parasomnias son la enuresis nocturno, la catafrenia, alucinaciones del sueño y trastornos alimentarios durante el sueño. Bueno, las parasomnias del sueño lento tenemos, son, como dijimos, despertares abruptos, pero son incompletos. O sea, el paciente se despierta, pero no está consciente, tiene amnesia de lo que ocurre. Tiene ausencia de estímulos externos, hay una predisposición familiar, pueden ser desencadenados por algún gatillo, como la fiebre, como un medicamento, por cuestiones estresantes o de privación de sueño. Dentro de estas parasomnias del sueño lento profundo tenemos el despertar confusional, ya se da generalmente en niños. El niño se despierta, pero está confuso, desorientado en tiempo y en espacio, tiene comportamientos inadecuados y no recuerda lo que sucedió. El terror nocturno, que también en la primera infancia, se diferencia de las pesadillas porque acá es un sueño muy aterrador, aparece en la primera mitad de la noche y es como cuando los niños pequeños se despiertan gritando, con llanto, puede generar activar el sistema nervioso autónomo, son como más fuertes que las pesadillas. Y el sonambulismo que digamos predomina entre los 7 y los 12 años, donde el paciente, digamos, ese despertar genera deambulación, que tiene conciencia y juicio alterado. O sea, el paciente camina, puede abrir los ojos, pero no está consciente de lo que está haciendo. El tratamiento hay que, según obviamente la gravedad del caso, puede ser despertores programados, anticipados, hay que tener medidas de seguridad, principalmente en el sonambulismo, o sea, no dejar puertas abiertas, acceso a escaleras, acceso a la calle, porque bueno, pueden generar accidentes graves. Evitar desencadenantes, muchas veces los pacientes tienen, así como dijimos, alguna comida o alguna cuestión estresante que gatilla esta situación. Hay que interrogar también sobre esto para que el paciente empiece a conocer la situación y evitar justamente estas cuestiones que le pueden generar las parasomnias. Una buena higiene del sueño, o sea, evitar eso de privación de sueño, tratar de tener una del sueño adecuada, y evitar todos los que son fármacos, alcohol, pero bueno, en el caso excepcional o casos muy graves, pueden ser medicados con benzodiazepina. Dentro de las parasomnias del sueño REM, o sea que sean en la segunda mitad de la noche, tenemos las pesadillas. Como para hacer una diferenciación con los terrores nocturnos, cuando dijimos la diferencia temporal, el terror nocturno es más espectacular, o sea, y
y en cambio las pesadillas pueden pasar desapercibidas. El terror nocturno tiene aumento de la descarga autonómica, en cambio en las pesadillas poca descarga autonómica. En el terror nocturno el paciente no lo recuerda, las pesadillas se recuerdan. En el terror nocturno el paciente está desorientado cuando se despierta, en cambio en las pesadillas se despertó el paciente. Y en el terror nocturno puede asociar la violencia, las pesadillas generalmente no. Aparecen un poco más grandes, de 3 a 6 años, en los niños también, pero en niños, y disminuyen a partir de los 10 años. Pueden aparecer después de un estrés postraumático o alguna generación de miedo o trastornos de ansiedad. Por ejemplo, en esta etapa de la pandemia se hizo una encuesta por la Asociación Argentina de Medicina del Sueño y se encontró que hay un aumento de la cantidad de pesadillas en la población, lo que puede, digamos, significar que, bueno, el miedo de enfermarse, el miedo que genera toda esta situación, se traduce en pesadillas nocturnas. El tratamiento es de sensibilización sistemática, técnicas de relajación, hipnosis, tienden también a mejorar solas. Bueno, otras parasomnias del sueño REM, la parálisis del sueño aislada, o sea, no relacionada con la narcolepsia, como habíamos visto que puede relacionarse. Esta sería aislada, donde el paciente se despierta, pero no puede movilizar los músculos, está consciente, pero no puede hablar ni moverse. Pueden ser asociadas al despertar, como dijimos, o al dormirse. Y en el 70% se asocian a alucinación. Tiene una prevalencia del 5 al 40%, pero también aparecen más en la adolescencia. Hay un componente hereditario, y también están relacionadas con algún estrés postraumático o con trastornos de ansiedad, pánico, depresión. Generan o están asociados a fragmentación del sueño, ¿no? Y desaparecen con algún estímulo sensorial. Como habíamos dicho, esto genera mucha angustia en los pacientes y a veces también sensación de falta de aire, de disnea. Otra parasomnia del sueño REM son los trastornos del comportamiento. Acá, como habíamos visto, el sueño REM hay atonía muscular, o sea, relajación muscular. En este caso se pierde esa relajación muscular o esa atonía y el paciente actúa su sueño. Esto se da más en hombres mayores de 50 años, está muy relacionado a problemas neurológicos, puede ser también una manifestación prodrómica de enfermedades neurodegenerativas, y también puede darse por algunos medicamentos como los antidepresivos tricíclicos o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o por abstinencia alcohólica. Bueno, como es el sueño REM, aparece en la segunda mitad de la noche y pueden llegar a lesionar a su pareja o a ellos mismos cuando pasan estos trastornos del comportamiento. Pueden llegar a ser peligrosos. El diagnóstico acá es clínico, también con, digamos, lo que cuenta el paciente, lo que cuenta el acompañante, se objetiva con la polisomnografía filmada, que es muy importante ver los videos, y se pueden tratar con clonazepam, melatonina, o si son trastornos neurodegenerativos, tratando la enfermedad de base. Otras parasomnias, la enuresis nocturna, que bueno, para considerarse enuresis nocturna debe ser al menos 2 veces por semana en pacientes mayores de 5 años durante por lo menos 3 meses, predomina en varones y tiene una remisión espontánea. La catafrenia, que son gemidos expiratorios que se producen durante el sueño, que también aparecen en la mitad de la noche y son más frecuentes en hombres. Las alucinaciones del sueño, ya sea hipnagógicas o hipnopómpicas, son más frecuentes en adolescentes. Y trastornos alimentarios ligados al sueño es cuando el paciente también se levanta sin conciencia,
ingiere, digamos, lo que hay en la heladera, que generalmente son cuestiones de altas calorías, y bueno, pero no tiene conciencia de lo ocurrido. Y por último, las alteraciones del ritmo circadiano, donde hay problemas para mantener un horario regular, sueño y vigilia, y esto por lo tanto altera el sueño. Acá tenemos lo que llamamos retraso de fase del sueño, o sea, son aquellos pacientes, no es que duermen menos de lo que deberían dormir, nada más que se duermen más tarde, y por lo tanto se necesitan despertarse más tarde para dormir la cantidad de horas necesarias. El típico caso del adolescente, que es algo fisiológico, si el adolescente tiene un retraso en la fase del sueño, por eso es que siempre se dice que había que tratar de no poner las materias duras como matemática, física, química en horas tempranas de la mañana por esto mismo. Y el otro caso es el avance de la fase de sueño, que es lo que pasa en la vejez. O sea, hay, digamos, un adelanto de la fase del sueño, se tienden a dormirse más temprano y por lo tanto se despiertan a la madrugada, pero no es que tengan insomnio o que duerman menos de lo que necesitan, sino es que digamos, durmieron más temprano y se levantaron más temprano. Entonces esas son cosas que hay que pesquisarlas en el interrogatorio, por eso es importante el diario de sueño en estos casos. No es insomnio, hay que diferenciarlo del insomnio. Y otras alteraciones del ritmo circadiano son los trabajadores por turnos rotatorios. Tienen días donde trabajan en la noche, días donde trabajan durante el día, eso altera el reloj biológico, el funcionamiento del organismo. Tiene obviamente una alteración en la conciliación y mantenimiento del sueño y el rendimiento posterior de la persona cuando está despierta. Y el jet lag, que bueno, es el viaje a través de zonas horarias, o sea, cuando se viaja, digamos, que se cambian varias horas horarias, zonas horarias, esto genera disminución de la alerta, fatiga, pérdida de apetito, alteraciones del ritmo circadiano, sueño y vigilia. También está el jet lag que se llama actual, que es lo que hablamos que por la sobreexigencia que tenemos en la vida actual, se duerme menos y se trata de estar más alerta o despierto en más cantidad de tiempo. Bueno, esta es otra bibliografía recomendada, aparte de los artículos que están señalados en las filminas. Y por último, remarcar esto, que es importante la higiene del sueño para nuestra vida diaria. Cualquier duda me pueden escribir y lo responderé con gusto. Espero que les haya sido de provecho, hayan por lo menos entendido un pantallazo de todas estas patologías que realmente son extensas, son variadas y muy interesantes. Muchas gracias.